Queridos amigos y hermanos, que el Señor los pueda bendecir a cada uno de ustedes. Mi nombre es Joel Navarro y para mí es una alegría el poder acompañarlos nuevamente en el estudio de este libro, El Pacto Eterno. Es un privilegio para mí también el poder estar aquí frente a ustedes y el poder compartir palabra de nuestro Dios. Saben, también para nosotros los que estamos presentando los temas, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, estudiamos su palabra, podemos encontrar aún lecciones para nuestra vida. Y es eso sencillamente lo que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes. Eso que nosotros estamos aprendiendo, eso que nosotros podemos ver tal vez en nuestra vida, fracasos, errores, y gracias a la palabra del Señor podemos encontrar esperanza y salvación. Y eso mismo nosotros queremos transmitir a cada uno de ustedes que nos escuchan. Los temas que hemos estado presentando con anterioridad también estuvieron muy interesantes, así que les invito a que puedan escribir en las redes sociales Contemplando la Cruz, tanto en la página de Facebook como de YouTube, y ahí van a encontrar los temas que hablamos antes. Por ejemplo, el tema de Abraham. Hablamos acerca de la experiencia de él, de su vida y muchas cosas que conciernen a su experiencia. Hablamos un poquito de la experiencia de Jacob también, y en estos temas nos estamos enfocando más en la experiencia del pueblo de Israel. Así que el día de hoy vamos a continuar con este estudio, pero no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por estar acompañándonos vez tras vez en estos temas. También agradecerle sus oraciones y a aquellas personas que comparten los temas para que esta bendición siga llegando a más personas y el Evangelio del Señor pueda ser proclamado con el poder de su Espíritu Santo. Antes de entrar directamente al tema del día de hoy, les invito a que me puedan acompañar en una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te queremos pedir, reclamando tu promesa de tu Espíritu Santo. Sea Él, Señor, quien pueda instruir nuestras mentes. Sea el Señor quien nos dé amplitud de conocimiento para que entendamos tu palabra tal como es, en su sencillez. Te pido, Padre, que nos ayudes a confiar y a creer en ese rescate, en ese Salvador, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener fe en su sangre. Ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos de aquella promesa de salvación. Gracias por ese pacto que hiciste allá en las edades eternas. Ahora, Señor, al ver la experiencia del pueblo de Israel, que pueda ser una lección para nuestras vidas, una lección práctica. Así que acompáñanos en este estudio y pueda, Señor, impresionar el corazón de cada persona que esté escuchando. No sean mis palabras, sino sea, Señor, tu palabra hablando en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el día de hoy vamos, como ya les dije, a continuar con la experiencia del pueblo de Israel. Tal vez ustedes escucharon este dicho, que una imagen dice más que 1000 palabras, y en este caso también se cumple así. Porque como ustedes pueden ver esta imagen, en esta imagen podemos ver todo el tema del día de hoy explicado. Porque el día de hoy vamos a tratar bajo este título, Salvos por su sangre. Vamos a tratar un poquito de lo que fue esa primera Pascua que fue celebrada por el pueblo de Israel aun cuando estaban en Egipto. Y qué fue lo que significó para ellos y qué es lo que significa para nosotros ese verdadero Cordero Pascual que fue Jesucristo, que fue la realidad. Y ese Cordero que fue el símbolo de Jesús mismo. Así que vamos a basarnos en este título, recuérdenlo bien, Salvos por su sangre. Primero vamos a ir a un versículo en la Biblia, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 27. Hebreos 11, 27 y 28 dice de esta manera: Por la fe, hablando de Moisés, por la fe dejó Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. De Moisés podemos decir que tal vez no salió con fe esa vez que huyó de Egipto, esa vez que huyó de Faraón, pero sí en esta ocasión cuando estaba observando la Pascua, porque ahora el Faraón no podía hacer nada contra él, porque dice el texto, se sostuvo como viendo al invisible. En esta ocasión él se encontraba bajo la protección del Rey de Reyes y no le temía nada, salió con fe. Pero aunque el texto habla acerca de solamente Moisés, nosotros podemos suponer que él no era el único que tenía ese tipo de fe. Porque un versículo siguiente, el que acabamos de leer, dice que los israelitas por la fe cruzaron el Mar Rojo. Entonces, si tal vez ese versículo no estuviera ahí, podemos entender por el hecho de que Moisés al salir lo hizo con fe. Todos aquellos quienes acompañaron a Moisés saliendo de Egipto, lo hicieron también con esta misma fe. Porque no había otra forma de ser libertados sino por fe. Dice el texto, se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, en estos momentos, de lo que nosotros podemos percibir de estos textos, estaba teniendo la experiencia de los cristianos verdaderos en nuestros tiempos. ¿Se imaginan vivir como viendo al invisible? Percibir a cada momento a ese ser que para nuestros ojos no lo podemos percibir. Moisés vivía de esa manera. Así que leemos en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 en adelante, dice de esta manera. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Moisés estaba experimentando esto. Él estaba siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestada en el tiempo final, por la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se dan cuenta? La experiencia de Moisés es esta misma experiencia que relata el apóstol Pedro. Vivir como viendo al invisible. Moisés y el pueblo de Israel eran llamados a la misma promesa que nosotros. La misma promesa que les fue hecho a ellos era también una promesa en Cristo como a nosotros. Para los israelitas y para Moisés, Cristo tenía una presencia real, personal entre ellos, aunque era invisible. Cristo era la cabeza, el dirigente a través de esa columna de fuego en el pueblo de Israel. Era una presencia personal, era el líder,
la cabeza. La verdadera iglesia siempre tiene a Cristo en la cabeza. Mis queridos hermanos, a la cabeza del pueblo de Dios no está un ser humano. A veces nosotros pensamos y creemos que es el presidente o el pastor quien está a la cabeza de la iglesia, pero no es así. El que estaba a la cabeza del pueblo de Israel no era Moisés, era Dios mismo. De igual manera sucede en nuestro tiempo. El que está a la cabeza del pueblo de Dios no es un ser humano, es Dios mismo. Dice la Biblia en Isaías, el capítulo 55, los versículos 4 y 5 de esa manera. El Santo de Israel. Así dice en el versículo 5, el Santo de Israel. El versículo 4 dice, fue establecido por jefe y por maestro de las naciones. Y esto está ocurriendo mucho antes de que Él naciera en Belén. Mucho antes de que Él haya nacido en la tierra, ya era el instructor, el maestro, el que educa a las naciones. Entonces podemos ver que la fe en Cristo es la base de la liberación, porque el pueblo de Israel tuvo que tener esa fe personal en Cristo para poder ser libertado de Egipto. Y saben, esto lo demostró la Pascua. En ese momento, el faraón seguía rechazando al Señor obstinadamente. La misericordia del Señor ya no tenía efecto sobre él. Y eso pudimos ver en el tema anterior, en el endurecimiento del corazón de Faraón. Esto estaba ocurriendo aquí. El faraón estaba actuando de una manera tan abierta en contra de Dios. Estaba pecando contra la luz que se le estaba mostrando. Y él mismo dice estas palabras. Éxodo, el capítulo 10, el versículo 16 y 17. Él dice, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros, pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová, vuestro Dios, para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. Faraón había llegado a reconocer quién era Dios. Él sabía que la rebelión en contra de Dios era pecado. Pero tan solo encontraba un poco de paz, volvía nuevamente a ese rechazo. Él había rechazado a Dios y a su mensaje de una manera completa y definitiva. Ya no se podía hacer más nada por Faraón. El Señor había utilizado hasta sus últimos recursos con tal de salvarlo a él. Y eso pudimos ver en el tema anterior. Lo único que tenía que ocurrir era ejecutar el juicio para que le ayudara a entender de que él estaba yendo en contra de Dios y dejara libre a Israel. Y es aquí, en esta última noche, cuando los israelitas celebran la primera Pascua. Los hijos de Israel estaban a punto de presenciar el poder de Dios para salvarlos. El último gran juicio sobre Egipto estaba por caer. La destrucción de los primogénitos. Era la última noche que Israel iba a pasar en Egipto. Pero aquí vino la instrucción especial para el pueblo de Dios. Hubo un mandato, hasta se le puede decir un consejo de Dios, porque el Señor no te obliga, el Señor te aconseja. Recuerdan el mensaje a la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres. Y en este caso también fue un consejo. Pero hay de aquellos que no siguen el consejo de Dios. Se instruyó al pueblo de Israel a que tomaran un corderito sin defecto y debían sacrificarlo por la tarde, y luego debían comer su sangre. Dice en Éxodo, el capítulo 2, el versículo 5 al 13.
Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre de ese cordero no los salvaba, y ellos sabían muy bien eso. El Señor les dijo que era una señal de su fe en aquel cordero, pero no en ese cordero, sino en aquel cordero de Dios, en la sangre preciosa de Cristo, en este cordero. Dice 1 de Pedro 1:17, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios. 1 de Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así, la sangre de este corderito simbolizaba la sangre del Cordero de Dios. Y aquellas personas, incluidos Moisés, quienes se sostuvían como viendo al invisible, entendieron la lección. La Biblia dice en Levítico el capítulo 17, el versículo 11, la vida de la carne está en la sangre. Entonces, aplicando este texto a lo que venimos diciendo, en la sangre de Cristo, en otras palabras, en la vida de Cristo, tenemos redención. Así como el pueblo de Israel, simbolizado en ese cordero, tenía salvación en la sangre de ese cordero, nosotros tenemos también salvación y redención en la sangre de Cristo. Pero aplicando el texto, en la vida de Cristo, tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Dice en Romanos el capítulo 3, el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasa por alto, pasa de largo los pecados. Esto no quiere decir de que Dios tenga unión o alguna armonía con el pecado. No, sino que esto es algo más profundo que eso. El hecho de que Dios pasa de largo, pasa por alto los pecados, quiere decir que esa misma sangre nos limpia de todo pecado. En ese sentido pasa de largo, porque nos limpia y en nosotros es quitado esa mancha de pecado, es abandonado el pecado. En eso consiste el poder de la sangre de Jesucristo. Sabemos que, recuerdan el versículo, del corazón es de donde emana la vida. Del corazón. En el corazón de Jesús estaba la ley de Dios. Entonces, aplicando esto, la sangre de Cristo, en otras palabras, la vida de Cristo, es la aplicación de la vida de Dios. Cuando en nosotros es aplicado esa sangre de Cristo, cuando en nosotros es rociado esa sangre de Cristo, que en otras palabras, la sangre es la vida. Cuando en nosotros está la vida de Cristo, significa quitar el pecado o ser limpios del pecado, abandonar el pecado. La aspersión de la sangre en los postes de la puerta simbolizaba lo que en Deuteronomio dice, Jehová nuestro Dios, recuerdan,
Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice después, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice después, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La justicia, que es la ley de Dios, se encuentra en la vida de Cristo. Porque en el corazón de Cristo, según Salmos, estaba la ley de Dios. Para Cristo era una delicia la ley de Dios. En el corazón de Cristo estaba la ley de Dios. Y solamente mediante esa misma vida de Cristo en nosotros podemos ser limpios de todo pecado. Nosotros como seres humanos no podemos limpiarnos a nosotros mismos. No tenemos esa capacidad. Pero es aquí donde viene Cristo y hace posible eso que es imposible para el hombre. El ser limpios de todo pecado. El poner la sangre en los postes de las puertas de la casa es lo mismo que escribir la ley de Dios en los postes de la casa. Porque la sangre de Cristo, que es lo que estamos hablando, la sangre de Cristo, que es la vida de Cristo, y la vida de Cristo es la justicia de Cristo, la justicia de Dios, y la justicia de Dios es la perfecta ley de Dios. Entonces, cuando nosotros rociamos la sangre en nuestras puertas, es lo mismo que escribir la ley de Dios en las puertas. Y eso quería decir que estábamos morando con Cristo. Estábamos unidos a su vida. Cristo es nuestra Pascua. Así como para los hijos de Israel era Cristo simbolizado en ese corderito, de la misma manera para nosotros es Cristo, ese mismo cordero pascual. No hubo nadie quien quitó la vida al Hijo de Dios, ni un demonio, ni el mismo Satanás, ni siquiera el hombre, y ni siquiera Dios tenía el deseo de quitar la vida a Jesús, sino que Cristo le entregó voluntariamente por nosotros. Dice la Biblia en Juan, el capítulo 10, el versículo 17, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Queridos hermanos, morar en Cristo, asperjar las puertas de nuestro corazón con la ley de Dios, es lo mismo que morar con Cristo. Que quiere decir sencillamente ser libres del pecado, porque cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, no hay pecado en nosotros, porque esa misma ley viene juntamente con Cristo y Cristo se encarga de limpiarnos con su sangre. La fe en la sangre de Jesús estaba simbolizada en esa aspersión de la sangre para el pueblo de Israel. Esa misma escena se debe cumplir en nosotros, pero ahora con la realidad que es Cristo. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, que fue instituido con Jesús cuando Él fue traicionado y fue crucificado, en esos mismos momentos cuando inició, nosotros celebramos esa misma cena. Nosotros estamos celebrando lo mismo que los israelitas en Egipto. Cuando ellos celebraron la Pascua, todavía estaban en Egipto. Ellos tuvieron que tener fe que esa sangre los iba a libertar. Ellos aún no habían salido de Egipto, pero ya estaban celebrando la liberación de él. Esto mostraba su confianza
en Cristo como ese libertador prometido. Estaban demostrando esa fe en ese Salvador. Así, de igual manera nosotros debemos mostrar esa confianza, esa fe en la vida de Cristo. Y es exactamente esa fe en la sangre de Cristo lo que nos va a preservar de la destrucción que se avecina. En aquel día terrible de Jehová, el ángel que va a venir a destruir va a pasar de largo por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ser protegidos por el Señor porque nuestra vida va a estar escondida en Cristo. No va a ser mérito nuestro, sino va a ser nuestra confianza, nuestra fe, que es un don de Dios en la sangre de Cristo. Hay un versículo, no lo anoté, dice en Malaquías 3:17, como un hombre perdona al hijo que lo sirve, de la misma manera va a suceder. Porque Dios protege a su hijo y protege también a aquellos que están unidos a su hijo, aquellos que son uno con su hijo. Eso fue el acontecimiento de esa primera Pascua. Tenía un significado y una profundidad bien grande. Aún llegan hasta nuestros días a través de la cena del Señor. Pero hay algo interesante que Jesús dijo en esa última cena. Lucas, el capítulo 22, el versículo 15 y 16. Dice Jesús, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto nos muestra que la Pascua, esa institución de la Cena del Señor, tiene una relación bien directa con lo que es la venida del Señor. Y ese acto de librar a su pueblo y castigar a los impíos, tiene una relación bien estrecha con eso. Dice en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 26, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos la muerte del Señor, pero aquí hay un dato importante. La muerte de Jesús no es nada sin su resurrección. La resurrección de Jesús está bien ligado a lo que es la muerte de Jesús y entre todo ese conjunto hay poder de Dios. Porque es mediante su resurrección como nosotros somos engendrados a una nueva vida. Nacemos de nuevo gracias a la resurrección de Jesús. Nacemos a una esperanza nueva, a una esperanza viva. El Israel de ese tiempo que estaba en Egipto mostró esta misma fe en aquel Salvador. La aspersión de la sangre, ese acto de bueno, el pueblo de Israel lo celebraba vez tras vez, ese acto bueno, ellos lo recordaban en la Pascua, cada vez que ellos lo celebraban juntamente con ese Cordero Pascual, recordaban esa vez que fueron libertados de Egipto, esa vez que asperjaron las puertas de su casa para esa liberación. Pero exactamente ese acto es lo que nos une, nuestra experiencia cristiana, con la experiencia del pueblo de Israel. Porque nos muestra que la liberación que Dios está obrando en favor nuestro es idéntica a la liberación que estaba obrando con ellos al salir de Egipto. Nos une en ese mismo Señor, nos une en ese mismo Salvador, nos une en una misma fe. Así como Cristo estaba presente de una manera real en medio de ellos, a través de todo su peregrinaje, como esa columna de fuego, de igual manera en nosotros.
Dios, ese mismo Dios que acompañó al pueblo de Israel, está presente en medio de nosotros. Pero nos hace falta vivir, al igual que Moisés, viendo al invisible, porque solamente así vamos a poder sostenernos en esta vida. Dice la Biblia que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto también quiere decir que así como fue Él inmolado desde antes de la fundación del mundo, también tuvo que resucitar desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estos mismos beneficios que nosotros podemos tener a través de la cruz, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, estos mismos beneficios tenía el pueblo de Israel. Estaba también al alcance de ellos esta misma forma de salvación. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su salvación es igual tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. Son las mismas oportunidades, son los mismos beneficios, las mismas promesas. La liberación que Cristo estaba obrando en favor del pueblo de Israel era una realidad tanto para ellos como una esperanza viva para nosotros. Así que entendamos, mis hermanos, aprendamos de que eso mismo que pasó al pueblo de Israel, tal vez esos errores que ellos cometieron, no se vuelvan a repetir en nosotros. Porque las promesas del Señor nunca faltaron, siempre estuvieron presentes. Pero el pueblo de Israel, por su incredulidad, tuvo que vagar por el desierto, tuvo que tal vez sufrir muertes, tal vez demora, pero fue por su incredulidad. Las promesas del Señor nunca faltaron. Es por eso que a nosotros se nos da la inteligencia, la sabiduría, para que nosotros al escudriñar la Biblia podamos ver aquellos errores del pueblo de Israel para no volverlos a cometer. Y antes de aplicar eso a los demás, apliquémoslo a nuestra vida personal. ¿Será que nosotros estamos asperejando las puertas de nuestro corazón con la vida de Cristo? Cuando esto sea una realidad en nuestras vidas, nuestro mismo testimonio va a dar evidencia de esto. Y esto va a influenciar a los que nos rodean. Y el Espíritu del Señor va a trabajar a través de este testimonio para que otras personas, otros hermanos, también puedan tener esta experiencia. Y así, como fue el pueblo en general quien tuvo la fe para cruzar el Mar Rojo, así también pueda ser constituido un pueblo para poder cruzar esta última etapa de la vida en esta tierra. Dice la Biblia en Hebreos, el capítulo 3, el versículo 14. Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mis hermanos, en un inicio nosotros tal vez hemos sido imbuidos por el Espíritu del Señor. Tuvimos ese deseo de servirlo de todo corazón. Pero el apóstol Pablo nos dice, retengamos esa misma confianza del principio. Mantengámosla, que no mengue, más al contrario, que pueda aumentar. Podamos entender que ese Dios que con mano poderosa libró al pueblo de Israel con milagros, ese mismo Dios puede actuar en nuestra vida para nuestro más elevado bien. Yo no sé, tal vez, las dificultades que pasa cada uno de ustedes. Yo no sé, tal vez, las necesidades que está pasando cada persona. Pero cada uno de nosotros debe aferrarse de las promesas del Señor. Necesitamos hacer esas promesas nuestras,
reclamarlas al Señor, decir, Señor, reclamo tu promesa, porque una promesa se le entrega y nosotros tenemos a nuestra disposición estos beneficios que el Señor nos da. Mientras vamos a avanzar en los temas posteriores, vamos a entender un poquito más en qué consistía esta forma de salvar de Dios al pueblo de Israel. ¿Cómo es que Dios mostró su plan de salvación al pueblo de Israel? Para que de esa manera ellos, al experimentar esta salvación, puedan proclamar el Evangelio a todo el mundo. Porque antes de que nosotros podamos llevar el Evangelio, nosotros debemos vivir este mismo Evangelio. Necesitamos experimentar la salvación del Señor de una manera personal, para que de esa manera nosotros podamos decir a otros, el Señor te puede salvar porque primero yo lo experimenté en mí. Uno no puede entregar algo que no ha experimentado, o uno no puede entregar algo que no tiene. Primero tiene que experimentar esta experiencia. Valga la redundancia. Primero uno tiene que hacer personales las promesas del Señor para decir a otro, el Señor te promete esto y esto. Quisiera terminar leyendo un versículo en Romanos el capítulo 15, el versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Es por eso, mis hermanos, que la Biblia fue escrita de esa manera, tal vez mostrando errores grandes de aquellos personajes, tal vez renombrados, mostrándose sus pecados tan horribles, pero con el propósito de que en las Escrituras podamos tener esperanza, porque podemos ver que el Señor puede salvar a aquellas personas como también a nosotros. Las promesas del Señor no faltan, están presentes. Hay una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a echar mano de esas promesas? ¿Estamos dispuestos a apropiarnos de la salvación que el Señor nos da? Como ya se mencionó en temas anteriores, esto es una herencia, no es una oferta. El Señor no te pone en la salvación y te dice, a ver si lo quieres, lo tomas. El Señor te entrega para que al momento cuando se revele aquellos que van a ser llevados a perdición, para que no haya excusa. Porque el Señor te va a decir, yo te entregué la salvación, pero tú no lo quisiste aceptar. Hermanos, no tenemos que llegar a la experiencia de Faraón. No hace falta para nosotros llegar a la experiencia de Faraón de endurecer nuestro corazón. El momento es hoy. Hoy es el día de salvación, es hoy cuando nosotros podemos aceptar la salvación del Señor. No esperemos a mañana. Digámosle en oración al Señor hoy. Señor, queremos aceptar tu salvación, la liberación del pecado. Ven a morar a nuestro corazón y límpianos de todo mal. Y el Señor está dispuesto a obrar de esa manera porque es su voluntad. Quisiera terminar con una oración, así que acompáñenme. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por las hermosas promesas que tienes en tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver en el pueblo de Israel tal vez un reflejo idéntico a lo que nosotros estamos pasando en nuestros días. Tal vez los mismos errores que ellos cometieron, estamos cometiéndolos hoy como pueblo. Te ruego, Padre, que así como hay esperanza, hubo esperanza en el pueblo de Israel, así como tú los sacaste de Egipto con mano poderosa, te ruego que puedas sacarnos, especialmente a cada uno de nosotros, del pecado con esa misma mano poderosa. Ayúdanos, Señor, a hacer
personal cada promesa que encontramos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y haz esa obra en nosotros de colocar tu ley en medio de nuestro corazón. Que Cristo pueda morar en nuestro corazón. Y de esa manera, por su sangre, podamos ser limpios de todo pecado. Oh Dios, es nuestro deseo el poder encontrarnos contigo en las alturas de los cielos y poder participar de aquella Pascua allá en el cielo. Pero para eso necesitamos practicarla aquí. Necesitamos, Señor, recordar que la salvación viene a través de la sangre de Cristo. Te agradecemos, Señor, por todos los dones que nos das y solamente pedirte, Padre, que pueda poner este deseo en el corazón de aquellas personas quienes están escuchando este tema. Que puedas constituir un pueblo especial, un pueblo que haya sacado de sus corazones el pecado y solamente esté morando Cristo en su corazón. Te agradecemos por todas tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, porque haces posible la transmisión de estos videos para que de esa manera tu palabra pueda llegar a más personas. Acompáñanos, Señor, en este día. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, les agradezco por acompañarnos el día de hoy en este estudio. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y no se olviden de compartir estos videos para que de esa manera, como ya les dije, pueda llegar a más personas esta bendición. Puedas compartir tanto los videos de Facebook como de YouTube y puedas recomendar también a aquellos seres queridos y amigos que tienes. Bueno, que el Señor los pueda bendecir y conmigo será hasta otra oportunidad.